Ya está. Bueno, la sesión de hoy tiene como finalidad principal que nosotros aclaremos dudas, resolvamos algunas preguntas que tienen ustedes relacionadas a las 5 unidades que hemos visto desde la primera semana de clase, ¿vale? De la unidad 1 hasta la unidad 5 que la estuvimos discutiendo ayer. Entonces, les cedo la palabra a ustedes y la dinámica va a ser eso. Ustedes plantean la duda, resolvemos la pregunta y luego pasamos a la siguiente duda. Vamos a ir atacando una por una. Cualquiera que pueda comenzar, cualquiera que quiera comenzar puede comenzar. Si tienen preguntas puntuales. Profe, yo tenía una consulta en cuanto a la clase 4, me parece que fue, de la roca reservorio. En cuanto a los ambientes sedimentarios y la relación que tiene con la porosidad. Entonces ahí mencionaba 5 ambientes, solo que no me queda muy claro o sea, el tipo de material y porosidad. Ese es mi interrogante. Vale, perfecto. De hecho, esa pregunta la tuvimos atacando bastante después luego en la sesión tutoría que hicimos de esa misma unidad. Entonces yo te recomiendo que vuelvas a revisar esa sesión tutorial. Están los videos. Sí, te recomiendo que los veas y vayas directamente a esa parte del ambiente. Eso no quiere decir que igualito te voy a contestar aquí, pero te recomiendo igualmente que vayas a los videos de la sesión tutorial, la que vimos el jueves de la semana pasada, y revises esa parte. Va a ser la tercera o la cuarta parte donde hablamos de los ambientes sedimentarios, ¿ok? Ya. Allí lo que tenemos que enfocarnos, Anderson, es en las 3 características principales, ¿vale?, que pueden controlar un ambiente sedimentario dentro de una roca, ¿vale? ¿Qué características puede dar un ambiente sedimentario en términos de tamaño de grano, escogimiento de los granos y esfericidad y redondez, ¿ok? O forma de los granos. Los ambientes sedimentarios van a tener características particulares para generar un tipo de roca específica, ¿vale?, que cumpla con ciertas condiciones que a nosotros nos interesan para la roca yacimiento. A nosotros nos interesan 3 parámetros importantes. Vuelvo y repito. Tamaño de grano, forma del grano, que es la esfericidad y la redondez, y el tercer parámetro es el escogimiento. Esas 3 cosas van a estar controladas únicamente por el ambiente sedimentario, ¿vale? No hay más nadie que va a controlar esas 3 cosas. Los ambientes sedimentarios van a controlar esas 3 variables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Bueno, ¿cuáles son los ambientes sedimentarios donde esas 3 características, ¿vale?, van a ser favorables para formar una roca yacimiento? Vamos a un ejemplo específico. Hablamos de la primera variable, hablamos del tamaño de grano. Entonces, dijimos que un tamaño de grano grande, ¿cierto, Anderson? Tipo arenisca, tipo conglomerado. Yo te veo, Anderson. Si tú me mueves la cabeza y me afirmas que es sí, yo sé que tú me estás siguiendo, ¿vale? No es necesario que me... Vale, perfecto. No es necesario que enciendas tu micrófono ni nada. Entonces, hablamos que el tamaño de grano, por lo menos arenisca o conglomerados en algunas oportunidades, pero sobre todo la arenisca, es un tamaño ideal para generar rocas yacimiento, ¿ok? Entonces, tenemos que buscar qué tipo de ambiente sedimentario forma arenisca, ¿vale? Y además que forme arenisca, que sea esa arenisca que sea bien escogida. Es decir, que todos los tamaños de grano sean iguales. ¿Sí? Y además que tengan una redondez, casi que una redondez perfecta y una esfericidad perfecta, cuando sabemos que eso no existe, pero que persiga eso, que la redondez y la esfericidad sea lo máximo posible. ¿Vale? Entonces, los ambientes sedimentarios donde se cumplan, que forme roca de ese estilo, son los más ideales. Entonces, hablamos específicamente, podemos hablar de un ambiente sedimentario, el ambiente desértico. ¿Sí? El ambiente desértico tiene unas características particulares, que son sobre todo las características energéticas del ambiente desértico, son muy particulares y que permiten, por un lado, permiten hacer una buena selección de los granos. O sea, prácticamente seleccionan granos del mismo tamaño.
Entonces ya cumple con el parámetro de escogimiento. Adicionalmente, el tamaño que selecciona la mayoría de las veces es arena. Entonces cumple con la condición de tamaño de grano arena. Y en tercer caso, el mismo viento pone a que las partículas chocan entre sí y que haga un proceso de abrasión. Entonces hay redondamiento de las partículas, esfericidad de las partículas. Entonces cumple esa condición. Entonces los ambientes desérticos, tipo dunas, son espectaculares para formar rocas y yacimientos, ¿okay? Porque forman el material sedimentario con las características ideales para constituir rocas y yacimientos. ¿Sí? Que después esa duna que está allí se vaya a convertir en un yacimiento, no, van a venir una serie de factores, ¿vale? Que no controlan el ambiente sedimentario, por lo menos el ambiente diagenético o los procesos diagenéticos no va a estar controlado por el ambiente sedimentario, va a estar controlado por otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, así podemos analizar varios de los ambientes sedimentarios. En el caso de la clase, cuando dimos la clase particular, yo me acuerdo que yo les preguntaba si el ambiente glaciar era propicio. Y me acuerdo que tú nos asomaste la idea de que el ambiente glaciar no era propicio, tú propusiste una idea acerca del derretimiento de los glaciales. Al final yo los conduje un poco a pensar de cómo era el proceso de generación de sedimento en un glaciar, que era lo que más nos interesaba. Entonces, concluimos entre todo que un glaciar prácticamente es digamos, un payloader, una máquina que lo que hace es raspar toda la roca, que es donde, si está pasando por una roca, y está generando cualquier tipo de material de diferentes tamaños, ¿vale? Entonces, está generando una mezcla de material de diferentes tamaños. Entonces, allí ya no se cumple el parámetro de escogimiento. En segundo caso, habíamos dicho que el glaciar transporta el material dentro de la masa de hielo. Entonces, no permite que los sedimentos que se genere esté expuesto a la abrasión. Entonces no permite que se redondee, sino que los fragmentos son angulosos, sumamente angulares, ¿vale? Entonces tampoco cumple esa condición. ¿Ok? Y además, en algunas veces tenemos unos bloques gigantescos de 2-3 metros, como también tenemos partículas muy pequeñas en la misma generación de sedimento de un glaciar. Entonces tenemos diferentes tipos de tamaño de grano. Entonces el ambiente glacial no genera sedimentos que cumplen con las 3 condiciones mínimas para formar una roca de yacimiento. ¿Vale? Entonces, de esa manera, esa línea deductiva de cuál es el ambiente favorable es la que nosotros tenemos que ¿cómo se llama? Pensar cómo funciona. ¿Vale? Entonces, así como hablamos del caso ahorita del desértico, podemos imaginarnos del ambiente costero, el de la playa. ¿Vale? El ambiente costero está expuesto, es un material que está expuesto constantemente a la acción continua del oleaje, que lo que hace es poner las partículas a chocar una contra otra, una contra otra, una contra otra, infinidades de veces. Es decir, favorece la abrasión, favorece el redondeo y la esfericidad. Además, favorece que los tamaños de granos sean muy similares, ¿ok? Entonces favorece el buen escogimiento. Y además, prácticamente en una playa de bastante de energía, digamos, relativamente alta, digamos, como las que nosotros bañamos, las costas que nosotros se bañan ustedes en Ecuador, entonces ahí favorece tamaño arena principalmente, ¿vale? Entonces se cumplen los 3 parámetros de tamaño de grano, escogimiento y forma del grano para formar una roca de yacimiento. Es por eso que un ambiente tipo costero es favorable. Ahora la pregunta es, ¿todo el ambiente costero es favorable? No, hay subambientes dentro del ambiente costero que si no cumple con esas condiciones, no son favorables. ¿Ok? Profe, Ajá. yo tengo una duda. Todos los sellos laterales se dan... Alex, discúlpeme que te interrumpa. Vamos a preguntarle a Anderson a ver si la pregunta está totalmente contestada o queda alguna duda, quiere profundizar un poco del punto. Y después que cerremos la pregunta, pues sí podemos pasar a la siguiente, ¿vale? Ya, no, me quedó muy claro porque o sea, desde aquí capto que la idea clave es enfocarnos en estos 3 parámetros, el tamaño de grano, esfericidad y escogimiento. Entonces, enfocarnos en qué es el ambiente y cuáles son las condiciones de cada uno. Eso es. Listo, eso sería. Vale, entonces esos 5 ambientes que nosotros mencionamos, hay parte de esos 5 ambientes donde se favorecen la generación de sedimentos con esas características que buscamos para roca y yacimiento. ¿Ok?
Ahora sí, Ale, si quieres pasamos a tu pregunta. Sí, que sobre los sellos laterales específicamente se deben solo por fallas o puede haber otras condiciones que se generen estos sellos. Si tenemos un cambio lateral de fase, imagínate un cambio lateral de fase. ¿Qué es un cambio lateral de fase? Es un cambio que es un cambio sedimentológico que cuando nos movemos lateralmente pasamos de una arena a una arcilla. Esto sucede de manera natural, ¿sí? Y simplemente yo les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van al río, por decir algo, si ustedes se bañan en la mitad del río, ¿qué sedimentos hay en la mitad del río? En el río Tena, vamos a poner específicamente. Y ahí en la comunidad de Atacapi, ¿qué hay en el medio del canal del río? Hay bloques gigantescos de 2, 3, 4 metros. Eso es lo que hay, ese es el material. Cuando ustedes se mueven hacia un costado y van a lo que llamamos playa, hay arena. ¿Sí? Eso es un cambio lateral de fase. Estás pasando de un bloque de 2, 3 metros hasta de más metros de diámetro a arena. Tamaño arena, 2 milímetros. Y si te mueves un poquito más, en algunas condiciones donde encuentras vegetación, de repente encuentras una arcilla, un lodo. ¿Sí? Y esos son lateralmente, te estás moviendo en un ambiente sedimentario, estás pasando en litologías totalmente diferentes. ¿Okay? Eso se llama cambios laterales de fase. Ahí no hay ninguna falla, simplemente te estás moviendo lateralmente en un ambiente sedimentario. Y estás pasando granulométricamente a diferentes cosas. ¿Ok? Y ahí se genera un sello lateral. Vale, lo que pasa es que no hemos visto la clase de trampa, que es la que vamos a ver mañana, y en la clase de trampa más o menos vamos a hablar de lo que le estoy explicando. O sea, si hay un cambio lateral de fase, se genera un sello lateral y se genera una trampa estratigráfica. Vale, sí respondemos tu pregunta, Alex. Sí, me quedó más claro porque me explicó esta otra opción de que por otras causas como los ríos también puede crear un sello lateral. Vale. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Una duda? Solo en los ríos, profe, se podría decir que es por un cambio brusco en tamaño de grano. En cualquier ambiente sedimentario y en cualquier ambiente sedimentario, de hecho, hay cambios laterales de fase, no solo en los ríos. Si ustedes se meten en un lago, ¿vale? En un lago glaciar, por poner un ejemplo, si ustedes van a los bordes del lago glaciar, probablemente encuentren arena. Pero si van en el medio del lago glaciar, esto va a depender de la geometría del lago, de la profundidad, de muchas cosas. Pero si van al centro del lago, probablemente lo que encuentren son partículas finas. Y ahí hay un cambio lateral de fase. ¿Vale? En cualquier ambiente sedimentario va a ocurrir cambios laterales de fase. Por eso le mencionaba hace ratito a Anderson que el ambiente costero va a generar buenas rocas de yacimiento, pero cuidadito porque tenemos que tener en cuenta los cambios laterales de fase. Algunas playas, ¿vale? No conozco yo, pero sí he visto que por lo menos las playas que están al norte de la provincia de Esmeralda son playas condicionadas por sistemas de manglares. Entonces, ¿qué sucede? Es que hay unos sistemas de manglares instalados en la costa donde están buenas rocas, buenos sedimentos tipos arena, que serían propicios para generar rocas de yacimiento, pero atrás de los manglares, hacia el continente, hay lagunas. ¿Vale? En esas lagunas, lo que se va a depositar principalmente es grano fino. Arcillita, limolita, y en ese caso, entonces, estamos pasando lateralmente de una fase arenosa en la costa a una fase arcillosa en el lago, ¿ok? Y es el mismo ambiente costero, ¿oh? Entonces, no solo en el ambiente fluviales ocurre cambios laterales de fase, en cualquier ambiente sedimentario va a ocurrir cambios laterales de fase, ¿ok? Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿será que nos puede explicar un poco cuál va a ser la metodología de mañana la prueba? Sí, sí. Mañana la prueba, tenemos la prueba corta, va a seguir la misma metodología de siempre, ¿ok? La prueba corta es la misma forma que la hemos venido haciendo. Si la prueba corta para hablar de la unidad 5. Va a estar disponible de las 8 de la mañana y ustedes la van a tener disponible hasta las 4:55 de la tarde. ¿Vale?
esa es la prueba corta. Vamos a establecer un límite de tiempo. Ya ustedes vieron que 15 minutos es más que suficiente para hacer la prueba corta, entonces vamos a quedarnos con esos 15 minutos. 15 minutos a partir del momento que usted la inicie, ¿vale? Entonces, la prueba corta no va a cambiar. Para la prueba, la evaluación parcial para el examen escrito lo vamos a hacer de manera sincrónica, ¿vale? Es decir, nos vamos a conectar a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde yo le voy a activar, cuando estemos todos conectados, le voy a activar la prueba, ¿vale? Una vez que comencemos a hacer la prueba, vamos a estar todos haciendo la prueba y vamos a estar todos conectados de manera sincrónica. La prueba va a tener una duración de 1 hora, ¿ok? Cuando les hablo de 1 hora es porque ustedes la pueden terminar en menos tiempo, ¿ok? Siempre es así. Yo les doy más tiempo de lo que yo sé que necesitan para terminar la prueba. Si esa prueba la terminamos en 20 minutos, en 30 minutos, finalizamos la prueba y empezamos con la clase. ¿Vale? El que necesite 1 hora para terminarlo, se toma su hora completa y empezamos después de la hora, ¿vale? Profe, ¿y todo va a ser de opciones o hay que completar también? No le puedo responder eso. Lo vamos a hacer de manera sincrónica, pero no le puedo responder eso. Bueno. Vale, lo vamos a hacer de manera sincrónica. Sean como sea, sean como sean las preguntas, ¿vale? Ustedes van a tener el tiempo para responder el examen y para hacerme llegar el examen, ¿vale? Si tienen preguntas acerca de la dinámica de mañana o preguntas del examen, aprovechemos ahora, ¿vale? Sí, profe, otra consulta. ¿Será que me puede explicar un poco más sobre las discordancias en la roca sello? La discordancia en la roca sello. Vale, ¿cómo actúan las discordancias como rutas de migración? Sí, perdón. Aquí como roca sello, ¿vale? Bien, tenemos diferentes rutas de migración, las más ideales, ¿ah? Habíamos hablado que una podían ser las fallas, teniendo en cuenta que las fallas no necesariamente son buenas rutas de migración, depende, hay que analizarlas bien. Las discordancias es el mismo caso, ¿vale? La discordancia es una superficie 2D, ¿vale? Entonces, en una superficie 2D no hay material, no está constituida por un material, es una superficie. Entonces, lo importante en la discordancia es el material que esté por encima y que esté por debajo, ¿vale? Es el material que está rodeando la discordancia, el que hace que una superficie discordante pueda tener o no características de buena permeabilidad o no. Es el material. Entonces, ahí le hablábamos que cuando hay un proceso erosivo, que es cuando se originan discordancias, o sea, tenemos que ir al concepto de la discordancia. ¿Qué es una discordancia? Bueno, una discordancia, en este caso erosiva, se da porque hay un material que es expuesto a la superficie terrestre, se genera una erosión, ¿vale? Y luego ese material es enterrado nuevamente y hay un material que se deposita por encima. ¿Ok? Eso es el proceso que nosotros tenemos que tener en la cabeza. ¿Qué es lo que sucede cuando se erosiona un material? ¿Vale? ¿Por qué se erosiona un material? Porque normalmente hay un material más grueso, ¿vale? Que pasa por encima del material expuesto. ¿Ok? Entonces, normalmente en una superficie discordante, por encima de la superficie discordante, hay material grueso. Bien sea conglomerado, bien sea, sí, más que todo conglomerado, ¿vale? No hay mucha presencia de arena en realidad, más que todo conglomerado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos una discordancia que en la parte superior está compuesta por conglomerado, los conglomerados habíamos dicho que son propicios para generar buenas permeabilidades, ¿vale? Entonces las discordancias se convierten en conductos de permeabilidad. ¿Pero por qué se convierten? Vuelvo y repito, porque hay un material sedimentario grueso por encima de él que permite que haya una buena creación de permeabilidades y por lo tanto una buena circulación de fluido. ¿Sí? Igual, por debajo de la discordancia puede suceder lo mismo. Si por casualidad encontramos por debajo de la discordancia un conglomerado, entonces facilita por allí como conducto de permeabilidad. ¿Vale? La mayoría de los casos, la discordancia por encima de ella tiene conglomerado. La mayoría de los casos. Pero sí se dan casos donde la discordancia por encima está compuesta de arcilla.
¿vale? Hay un material arcilloso. Pero en la mayoría de los casos está compuesta por conglomerado y por eso entonces se piensa que es una ruta de migración preferencial, ¿vale? Es un canal de migración. ¿Sí te queda claro eso, Anderson? Sí, profe, solo que no me queda muy claro, ¿la migración es hacia superficie o hacia otras estructuras? Perfecto. La migración va a ocurrir en el sentido de la gravedad, siempre. ¿Ok? Entonces, siempre va a buscar escapar hacia superficie, que es, mejor dicho, vamos a comenzar un poco más atrás. ¿Por qué ocurre la migración? ¿Por qué ocurre el escape de fluido? Simplemente porque el fluido va a buscar una zona donde haya menos presión. Sí, eso es todo. Va a escapar de zonas de alta presión a zonas de menor presión. Eso es todo. Ella va a escapar. Si estoy en un sitio donde hay mucha presión y al lado hay uno que tiene menos presión y hay la forma de pasar, me paso para allá. ¿Sí? Ese es el concepto fundamental. Entonces, de forma básica, a medida que perdamos profundidad en los sedimentos o en la roca, vamos a tener menor presión, ¿vale? Por efecto de la gravedad y de la presión, ¿vale? Entonces, los fluidos van a tender a drenar verticalmente hacia arriba, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, eso es lo que sucede. Si ella va a encontrar una discordancia, si una discordancia está en contacto con una roca madre, entonces, si la discordancia tiene una geometría que permita que el fluido vaya hacia superficie o vaya a perder profundidad, él sigue esa ruta, ¿vale? Porque simplemente va a perder presión metiéndose en esa cadena de transporte que es la discordancia. Si la discordancia tiene una geometría hacia abajo y gana profundidad y hay más presión, el fluido no va a hacer ese recorrido, ¿cierto? El fluido no va a pasar de una zona de menor presión a una zona de mayor presión, no lo va a hacer, ¿vale? Entonces, el movimiento del fluido va a ser, principalmente va a tender a moverse verticalmente. Ahora, que sea totalmente vertical, así como estoy trazando con mi mano, o sea, en una línea vertical, no, va a depender de cómo estén la discordancia, cómo estén las fallas, cómo estén las rutas de migración. Pero pueden ser diagonal, ¿vale? Pero siempre tendiendo a subir a superficie, ¿ok? Puede variar lateralmente sabiendo que de repente encuentre una rampa para subir, ¿vale? O un camino para subir. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con las trampas? Que el fluido escapa, ¿vale? Escapa de mayor presión a menor presión y de repente encuentra una zona de menor presión y está rodeado por mucha presión. Entonces se queda allí. ¿Vale? Eso es una trampa. Que es el caso del anticlinal que siempre hemos hablado. El fluido llega al anticlinal, al centro del corazón anticlinal, donde hay una arena, ¿vale? Con poca presión y de repente por encima se encuentra una lutita con una presión capilar muy alta. Entonces él no puede superar esa presión capilar y se queda allí. ¿Vale? Se encuentra un sello por encima y se queda allí entrampado. ¿Vale? No sé si se responde esta pregunta, Anderson. Sí, ya me queda más claro, bro. Ok. ¿Quién más tiene alguna pregunta por allí? ¿Alguna duda? Profe, y otra consulta. En las etapas de generación del hidrocarburo, ahí en una imagen mostraba una etapa temprana y una etapa tardía. Entonces, lo que yo logré captar de ahí, de la clase de ayer también, es que en una etapa tardía, en las zonas más profundas, digamos, solo vamos a encontrar gas. Y en las zonas más someras o superficiales vamos a encontrar hidrocarburo desplazado. Correcto, muy bien, sí. O sea, lo que tenemos que tener en la cabeza, claro, es que una roca, dependiendo del tipo de querógeno que tenga, va a generar diferentes productos, ¿vale? Si es una roca tipo 2 o tipo 3, que genera los dos productos, entonces, en primer lugar va a generar un producto tipo líquido y después genera gas. Entonces, en la etapa tardía genera gas. En la etapa temprana genera líquido, ¿vale? Entonces, si tenemos que llenar, supongamos que nuestra casa es los espacios porosos, ¿vale? Es nuestro yacimiento.
lo primero que vamos a meter dentro de nuestra casa va a ser el líquido, porque eso es lo que se está generando, ¿cierto? Eso es lo que se va a generar, el líquido. Lo pasamos imaginemos ahora nuestra casa y que nuestra casa tiene 2 pisos, 2 plantas, ¿ok? Y que el líquido tenga la particularidad de ir hacia el tope, más de llenar la base, va a llenar es el tope. Entonces, metemos crudo. El crudo se posiciona en la parte de arriba, en la segunda planta, ¿ok? Y después, en la etapa tardía, empezamos a meter gas en ese mismo contenedor, en la misma casa, en ese mismo yacimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? El gas va a ser menos denso que el líquido. Entonces, se va a posicionar el gas en la parte de arriba y el líquido va a ser desplazado, ¿vale? Hacia la parte de abajo. Hablábamos de un concepto que era el punto de rebose, el spill point, en ese caso una estructura, digamos, que va perdiendo altura. Entonces, como el líquido bajaba, alcanzaba el spill point y migraba hacia otro lugar. Es decir, se escapaba para la casa del vecino. Se escapaba para la casa del vecino porque no podía ya estar en este lugar. ¿Sí? El gas ocupa el espacio del líquido. ¿Vale? Esa es más o menos la analogía que podemos hacer. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar, bien como lo dices tú, el gas posicionado en las zonas más profundas y el líquido posicionado en la zona más o menos. ¿Ok? Y esto no tiene nada que ver, o sea, porque en la clase de la roca yacimiento nos explicó los tipos de material para formar el quirógeno. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde solo tengamos un tipo de material tipo 2 para generar solo hidrocarburo líquido, no tendríamos gas ahí. ¿Cómo se daría? ¿Habría esta etapa de generación también o no? Sí, o sea, en un tipo 2 y tipo 3 va a haber generación de gas, pero en el tipo 2 muy poca. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Va a haber más generación de gas, pero no muy poca, ¿vale? Eso es lo que quiere decir cuando el producto principal es líquido. ¿Vale? Ya. Ya, listo. Yo, profe, tengo una pregunta con los tipos de Sí. sellos, de acuerdo Sí. a su función. Sí. Entonces, eso no me quedó muy claro. Que me puse a ver el video. ¿Cuál es la pregunta específica del tipo de función? Si son laterales o verticales. Según la función, ajá. Ajá, según su función, no, dime las funciones que tienen. Te escucho entrecortado. ¿Se cayó la llamada? ¿O están allí todavía? Según su función, regional y local, porque justamente me quedé pensando con esa opción. ¿A qué se refiere con una roca sello regional y local? ¿Qué es qué es una roca regional? ¿Qué es para ustedes regional y qué es para ustedes local? Para mí, regional que ocupa una gran área y local una pequeña área. Ya, eso es todo. Todo esa es la respuesta. Regional, entonces es un sello que ocupa una gran área y por lo tanto actúa como sello en un gran área. Local es un sello que solamente ocupa su función o hace su función en una zona muy puntual, muy localizada. ¿Sí? Catherine, creo que la perdimos, ¿ah? Se nos fue Catherine. Que se salió, me imagino que el internet la botó. Vale, cuando regrese nuevamente tocaremos esa pregunta. Pero efectivamente eso es todo. ¿Ah? ¿Qué es regional y qué es local? Como dice Alex, regional es algo que ocupa un gran área y local es algo muy puntual. Efectivamente eso sí, tenemos un sello regional, entonces es un sello que ocupa desde el piedemonte amazónico hasta el fin de la Amazonía en Brasil. Eso es un sello regional. Mientras que tenemos un sello solamente localizado en el yacimiento Pungarayaco, cerca del volcán Reventador. Bueno, ese es un sello local. ¿Vale?
Y según la columna de hidrocarburos, el sello es dependiendo, mientras más espeso mientras más espeso el hidrocarburo, este más puede servir como parte del sello. O bueno, eso es lo que yo entiendo, según la columna de hidrocarburos, la roca sello. Vale, según la columna de hidrocarburos lo que nos dice es si un sello puede contener un espesor específico de hidrocarburo, más nada. Entonces hay una tabla, dice, si el sello es capaz de contener mayor a 5.000 pies, entonces se llama A asterisco. Si el sello es capaz de contener entre 1.000 y 5.000, entonces o 3.000 y 5.000 se llama A, y así sucesivamente, más nada. Es cuál es la capacidad del sello, no tiene que ver con el, digamos, directamente con el espesor, sino la capacidad del sello. Tenemos un sello, ¿cuánto puede él retener? Más nada. Entonces, si ustedes dicen que tienen un sello A asterisco, vuelvo y repito, no, nuestro sello es A asterisco, es porque el sello de su yacimiento o el sello regional de su campo petrolero puede aguantar más de 5.000 pies de columna de hidrocarburos. ¿Qué significa 5.000 pies de columna de hidrocarburos? Es que yo tengo 5.000 pies en vertical de puro hidrocarburo. ¿Okay? 5.000 pies. Eso es lo que significa. Eso es según su capacidad para contener columna de hidrocarburos. ¿Sí ayudamos a resolver un poco esa duda, Alex? ¿O no? Sí, sí, más que todo, ahora lo entiendo que es como un tipo de clasificación, o sea, depende de la cantidad de hidrocarburos que detenga, Es puede todo. contener este sello, Es todo. se clasifica, ya. Es como cuando vamos a la panadería o bueno, cualquier tienda y decimos, queremos comprar un bidón de 2 litros, queremos comprar un bidón de 80 litros, queremos comprar un bidón de 50 litros. Es igual. Que un sello tipo asterisco es que puede contener más de 5.000 pies de columna de hidrocarburo. El A entre 3.000 y 5.000 y así sucesivamente. Es una tabla, ¿vale? De valores. Es una clasificación. ¿Vale? Si tenemos un sello tipo A, no podemos contener más de 5.000 pies de hidrocarburo. Es todo. En un bidón que compremos en la tienda que puede aguantar 20 litros, no podemos poner en él 50 litros. Es imposible. Ok, eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Catherine, ya vi que vos has regresado. Se nos fuiste cuando hiciste la pregunta. Sí. Entonces, vamos a volver a tu pregunta. Tu Es que, preguntaba... profe, ando con el internet que está asqueroso. Ya. Bueno, la sesión la estamos grabando, ¿vale? La sesión la estamos grabando como siempre y yo trataré de montarla hoy mismo para que ustedes la puedan chequear, ¿vale? Hoy o en la madrugada. Entonces, me tocó salirme al balcón para que me coja internet. Ya. Tu pregunta específica es que no tenías claro cuál era la diferencia o no entendías cuál era En carácter local y carácter regional, o sea, de acuerdo a su función, el tipo de roca sello. Vale, En ahí... sí, eso solo se origina prácticamente se podría decir, en el techo. El sello. El sello va a tener, según su posición, tiene dos. Eso es otra cosa. Es un sello vertical, ese es el que está en el techo, pero también hay un sello lateral. ¿Vale? Yeah. En este caso estamos hablando de la función. Entonces, la función, más que su posición, tiene que ver es con el carácter o el área geográfica que él ocupa. ¿Vale? Entonces, si él ocupa un área grande, es un área regional, entonces le llamamos un sello regional. ¿Ok? Si él, por el contrario, ocupa un área, un sector geográfico muy limitado, muy restringido, entonces lo llamamos local. Y yo les ponía el ejemplo, de hecho Alex fue el que contestó prácticamente la pregunta, ponía el ejemplo de que si tenemos un sello, una capa de lutita que vaya desde el Piedemonte o de la Universidad Amazónica, de Iquian, hasta, no sé, finalizado la Amazonía en Brasil, eso es un sello regional. ¿Ok? Mientras que tenemos un sello, una capa de lutita solamente encima del yacimiento Pungarayaco, ¿vale? Solamente localizada alrededor del volcán Reventador, entonces eso es un sello local. ¿Ok? Eso es todo. Simplemente la extensión geográfica que ocupe ese sello. De acuerdo a eso lo clasificamos según su función, ¿vale? Ya, profe, gracias.
computadora está metido en el bolso negro. Vale, me queda menos de un minuto, ¿vale? Pues yo voy a, cuando se corte, me vuelvo a conectar y si alguien de ustedes quiere seguir en la reunión, tiene más preguntas, seguimos, ¿vale? No sé si alguien tiene otra pregunta. Profe, ¿para el día de mañana es necesario una calculadora o algo para cálculos o no? Sí, ya les digo. Para el día de mañana, papel, lápiz, borrador y una calculadora sencilla, ¿vale? Y Ya. un teléfono o algo porque puedan tomar alguna foto, ¿vale? Preferiblemente su teléfono. Ustedes están acostumbrados a tener el teléfono en mano. Ese soy yo que no lo tengo muy a mano, ¿verdad? Pero ustedes, si su teléfono no pueden presentar. Entonces, algo que puedan tomar fotos, ¿vale? Ya, listo. Okay.